me gustaría hablar de un tema que es un poco amplio de hablar y a veces se puede tornar un poco confuso el hecho de hablar de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, empiezan a hacerse esas preguntas. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere enseñarme en esto o en aquello? Y sobre eso es lo que yo le quiero compartir hoy. ¿Cómo descifro la voluntad de Dios en nuestras vidas? Cuenta la historia de un rey en Polonia. Era muy exitoso en sus batallas. Lograba conquistar reinos, lograba tomar decisiones exitosas, el reino prosperaba, crecía. Y en una ocasión se le acercaron para preguntarle: Señor rey, ¿cuál es el éxito de su reinado? Y él contestó y dijo: yo soy hijo de un gran padre. Y mira este medallón que yo cargo. Yo manejo una foto de mi padre. Y cada vez que voy a la batalla o cada vez que yo voy a una reunión de junta directiva y tengo que tomar decisiones, yo abro el medallón, veo la foto de mi padre y recuerdo cada una de sus enseñanzas y las llevo a práctica. Y eso es lo que a mí me ha dado el éxito en nuestra vida. Y cuando uno escucha esta historia, realmente nos hace reflexionar, porque nosotros tenemos un Padre excelente, un Padre sabio, un Padre que conoce nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y su amor es tan grande, es tan incondicional para con nosotros que dio a su propio Hijo en sacrificio por usted y por mí. ¿No cree que este Dios amoroso, este Padre amoroso, pueda enseñarnos cuál es la mejor decisión que necesitamos tomar en nuestras vidas? Por eso se nos hace tan necesario que cada creyente debería de buscar la voluntad de Dios en su vida. Y quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Estas eran las palabras del salmista. Y realmente cuando nosotros buscamos esa voluntad de Dios para nuestra vida, buscamos esa enseñanza que Dios tiene para nosotros, entonces experimentaremos la voluntad y ese propósito que Dios tiene para usted y para mí. Ahora bien, ¿estamos consultando a Dios en cada decisión que estamos tomando? ¿O únicamente buscamos a Dios cuando las cosas se están tornando difíciles? Se hace necesario buscar a Dios en cada una de nuestras decisiones que tomemos para que, como dice el salmista, Él nos enseñe cuál es la senda, cuál es el camino que debemos de andar. Pero en ocasiones nos olvidamos de Dios y hacemos las cosas a nuestras maneras, a nuestra propia forma de hacer las cosas, queremos hacerlas. Y cuando miramos que las cosas se están tornando difíciles, entonces recordamos que existe un Dios y un Padre amoroso. Ahora bien, ¿cuál es esa voluntad que Dios tiene para usted y para mí? Esa es la pregunta del millón que todos nos hemos hecho en algún momento, o usted se va a hacer en algún momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es eso que usted me está hablando de la voluntad de Dios para mi vida? Déjeme explicarle que la voluntad de Dios la podemos dividir en dos secciones diferentes. La primera, y es muy importante, es que existe una voluntad general de Dios para toda la humanidad. Dios tiene una voluntad para todo ser humano. Y déjeme demostrárselo con las Sagradas Escrituras. Dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor
no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad general que Dios tiene para toda la humanidad. Dios está interesado en que todo ser humano proceda al arrepentimiento, busque a Dios como su único y suficiente Salvador de su vida. Y ese es un paso muy necesario para poder ver la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo para poder acceder a la segunda sección de la voluntad de Dios. Y la segunda parte de la voluntad de Dios es más personal. Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Así como Dios piensa en términos generales, también piensa en términos específicos. Usted y yo estamos en el planeta Tierra porque Dios tiene un plan para nosotros y Él quiere llevarlo a cabo. Y aunque estemos pasando situaciones que no entendamos, que no podamos comprender y en ocasiones no logramos descifrar, el Señor tiene un plan específico para usted y para mí. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor tiene un plan específico para su vida y para mi vida. No hemos venido a la tierra a robar oxígeno. No podemos llevar la vida cada día despertándonos, ir a trabajar y solamente pagar cuentas. No, el Señor tiene un plan y un propósito para usted y para mí. ¿Cómo yo descifro esa voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo hago para conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? ¿Cómo yo lo logro entender? Y es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos como que fuera un sistema de códigos incomprensibles que podamos tener de frente, códigos que no entendemos y no podemos descifrar. Y pensamos en ocasiones que cuando hablamos de la voluntad de Dios es algo incomprensible que no tiene sentido y que no tiene reparo para nuestra vida. Y nos podemos sentir hasta como en un laberinto sin salida y no logramos comprender cuál sea la voluntad de Dios para nosotros. Y esto en ocasiones nos hace que dejemos de pensar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero quiero enseñarle lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo del 4 al 5. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Cuando nosotros nos disponemos a buscar la ayuda de Dios, a buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios en nuestra vida, entonces el Señor nos va a mostrar el camino que debamos tomar. Es incorrecto que pensemos que pensar en la voluntad de Dios es algo lejano, algo que está en un futuro muy lejano que no podamos acceder a ella. No, el Señor quiere revelar su voluntad sobre nosotros. Ahora, ¿cómo logro yo conocer cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? Y es muy sencillo. Y de hecho, lo vengo diciendo desde un inicio. Para yo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, necesito tomar en cuenta a Dios en cada una de las decisiones que tomamos a diario.
No podemos únicamente recordar que existe un Dios cuando estamos en problemas o cuando estamos en dificultades. No podemos pensar en Dios únicamente cuando estemos en momentos muy difíciles. La misericordia de Dios es inmensa y en cada vez que clamemos a Él, Él nos va a escuchar, porque Él no va a dejar la oración de un corazón constricto y humillado. Pero si queremos ver la voluntad de Dios en nuestra vida, queremos ver qué es lo que Dios desea para nosotros, si queremos ver el éxito en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra familia, necesitamos buscar a Dios en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Ese fue el éxito que tuvo el rey desde un inicio, porque él recordaba cada una de las lecciones que su padre le enseñaba y aplicaba esas lecciones en su vida diaria. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos buscar a Dios en cada decisión que tomemos, y ese cúmulo de decisiones que tomamos a diario nos va a llevar a ver la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado por Judas, su discípulo. Dice la palabra de Dios que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se lo llevó al huerto del Getsemaní. Jesús, en su condición humana, dice la palabra de Dios que estaba pasando un momento de agonía. Quiero invitarle que usted en casa lea todo el capítulo de Lucas, capítulo 22. Y va a ver que dice la Biblia que Jesucristo pasó un momento de agonía. Y es que en su deidad, Jesús mismo, en su condición humana, no estaba temiéndole únicamente a la muerte y al dolor que iba a pasar en la cruz del Calvario, sino que Él, siendo un hombre justo, que no cometió pecado, agarró los pecados, cargó con los pecados de toda la humanidad, con sus pecados y con mis pecados, los cargó Él y vino la ira de Dios en contra de todo ese cúmulo de pecado. Eso era lo que tenía tan agobiado en su condición humana a Jesús. Por eso es que en el capítulo 22, luego que toma a Jacobo, a Pedro y a Juan, dice en el versículo 41 y 42, y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí podemos ver lecciones tan importantes sobre buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es que en ocasiones la voluntad de Dios no va a ser fácil enfrentarla. La voluntad de Dios en ocasiones está contrapuesta a nuestra propia voluntad. Nadie realmente quiere sufrir. Todos queremos vivir de una manera tranquila, agradable, sin pasar tantas dificultades. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, pasó momentos difíciles, momentos en la cual me imagino habrá deseado no pasar. Por eso es que podemos ver cuando le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No era nada fácil lo que Jesús en su condición humana estaba por enfrentar. No era nada sencillo. Sin embargo, estuvo dispuesto a pasar lo que tenía que pasar para cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y hay algunas lecciones que quisiera sacar rápidamente de este suceso, de este versículo que se postra Jesús a orar y a buscar su rostro. Y en cada decisión que nosotros
tomamos, si queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Esta decisión que voy a tomar concuerda con la palabra de Dios? Y es que si queremos ver la voluntad de Dios en nuestra vida, no podemos contradecir lo que dice la Sagrada Escritura. Usted no puede estar orando para tomar la decisión de divorciarse porque quiere iniciar su vida nuevamente con otra mujer, porque sí, porque ya se aburrió de estar con su esposa actual. Eso no es la voluntad de Dios, porque no está de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escrituras. Las decisiones que estamos tomando concuerdan con la palabra de Dios. Y aquí viene algo muy interesante. Y es que para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, necesitamos ir necesariamente a la palabra de Dios. Ocurre que en ocasiones, como no queremos ser confrontados con nuestra vida que hemos decidido llevar, decidimos no abrir la Biblia. No, hombre, es que si yo la abro ahí, porque queremos seguir el estilo de vida que deseamos llevar. Hasta que nosotros vayamos a la palabra de Dios de una manera seria y tengamos un estudio de la palabra de Dios de una manera seria, comprometida con el Señor, entonces nuestras decisiones van a ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo hago? Bueno, ahora usted puede buscar índices, Biblias de papeles tienen índices y usted puede ver ahí y le van a ayudar, o en Google usted escribe una palabra y le van a salir textos bíblicos que le van a ayudar sobre esa decisión que usted vaya a tomar, o puede buscar la ayuda de un pastor o de un líder para poder tomar esa decisión. Esa decisión que yo voy a tomar es sabia. Ya medimos cuáles son las consecuencias que va a tener dicha decisión. Porque nosotros podemos tomar nuestras decisiones, pero no podemos elegir las consecuencias. Por eso, al tomar una decisión, debemos de hacerla con suma prudencia para medir si realmente esa decisión que yo voy a tomar va a afectar a tercero. ¿Cómo voy a afectar a mi familia, yo yéndome de casa, abandonando a mi esposa, abandonando a mis hijos? ¿Cómo voy a afectar a mi familia poniendo la renuncia en mi trabajo, cerrando el negocio, dedicándome a otras cosas que no edifican? ¿Cómo voy a afectar realmente a mi familia? Necesitamos tomar decisiones que beneficien el reino de Dios. Decisiones que realmente muestren que somos hijos de Dios. Que realmente nuestras decisiones simbolicen que somos hijos de Dios. Que beneficien la vida de otros y nuestra propia vida. ¿Puedo pedirle a Dios que me ayude a tomar esta decisión? En ocasiones tomamos decisiones y luego buscamos la aprobación de Dios. Y como ya tomamos las decisiones y no fue la más correcta, porque nuestra sabiduría no se compara a la sabiduría de Dios, entonces nos enojamos, nos molestamos mucho y la arremetemos muchas veces contra Dios. Y es que hacemos las cosas al revés. Primero tomamos las decisiones y después buscamos a Dios. Primero nos equivocamos y después culpamos a Dios. Cuando deberíamos de buscar primeramente a Dios para que realmente nos vaya bien. Porque el Señor es sabio, Él conoce nuestro futuro y Él nos va a guiar cuál es la mejor decisión que debamos de tomar. Ahora, preguntémonos, ¿tengo paz genuina cuando tomo esa decisión? En ocasiones, cuando tomamos decisiones, se hace necesario que, por ejemplo, en el matrimonio, el esposo y la esposa sientan paz en la decisión que vaya a tomar. Yo le voy a invitar para que
en la próxima que usted vaya a tomar una decisión, si no hay paz en el corazón de su esposa, mejor no tome esa decisión, porque lo más seguro es que no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones y tenemos esa paz, me refiero a una paz donde podemos dormir tranquilos, confiados, nos despertamos y sabemos que es Dios que nos está guiando. Vamos cada día a ejecutar esa acción porque sabemos que contamos con el respaldo de Dios. Pero si usted toma una decisión y cuando está en su habitación, cuando está ahí en cama, siente cierta incomodidad, alerta. Puede ser que el Espíritu Santo le está incomodando y muchas veces el Señor permite que ocurran estas cosas, esas incomodidades en nuestra habitación porque nos quiere proteger, desea que nos vaya bien, no que nos vaya mal. Y nos está incomodando y nos está incomodando y no nos deja dormir, no nos deja en paz porque no es la voluntad de Dios en esta decisión que tomamos. Esta decisión que estoy tomando concuerda realmente con la identidad de un hijo de Dios. Y podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Las amistades que estamos teniendo, el tipo de conversaciones que estamos sosteniendo, estamos participando en chistes de doble sentido, estamos en conversaciones vulgares. ¿Realmente cree usted que sea la voluntad de Dios que estemos sentados ahí y que las otras personas vean y ese no es hijo de Dios? Y mira cómo se ríe de los chistes vulgares, de doble sentido. Mira cómo cuenta esos chistes de doble sentido y no es un hijo de Dios. ¿Es la voluntad de Dios realmente que nuestra identidad como hijo de Dios esté en juego por decisiones que estamos tomando? Recuerdo en una ocasión, mi esposa iba conmigo en el vehículo y de repente me dice, ahí hay una carne asada. Estaban asando carne y estaba ahí la comidería y en eso yo tengo que girar, pero yo me debo de estacionar. La fritanga estaba afuera, pero a la par había una licorería. Y para yo poder parquear el carro, tenía que hacerme a la par como que yo estuviera en la licorería. Recuerdo que le digo, amor, no me voy a parquear. Pero es que yo quiero carne asada que está sabrosa. Sí, pero para que yo me pueda parquear y comprar la carne asada, debo parquearme donde está la entrada al bar. Y van a decir, miren, el pastor, ¿dónde está? Aunque yo parquee el carro ahí, me vaya caminando a la fritanga, con que miren el carro ahí parqueado, van a creer que yo estoy ahí. Entonces tomamos la decisión de ir a la siguiente carne asada, porque esa pequeña decisión podía afectar a la imagen de otras personas y esa no es la voluntad de Dios. Cada decisión que nosotros tomemos, por muy mínima que sea, pensemos, ¿realmente estoy dejando en correcto la identidad de que soy hijo de Dios? La forma en cómo estoy tratando a mis compañeros de trabajo, la forma en cómo estoy tratando a mi subordinado, a la forma en cómo estoy tratando a mis trabajadores, la forma en cómo estoy tratando a mis hijos, a mi esposa. ¿Realmente deja en claro mi identidad como hijo de Dios? Esa decisión que yo voy a tomar honra a Dios. ¿Realmente estoy honrando a Dios con la decisión que estoy tomando? Es necesario que como hijos de Dios, cada decisión que estemos realizando, glorifiquemos al Señor. No podemos participar en negocios donde hay usura. Eso no le agrada al Señor. No podemos estar en trabajos donde hay soborno de por medio. No, hombre, ahí está la coima ahí, unos pesitos ahí para resolver. Eso no es la voluntad de Dios. Esa decisión que yo voy a tomar, ese negocio que yo voy a tomar, ese trabajo que yo voy a tomar, tiene que honrar verdaderamente a Dios.
tiene que glorificar a Dios, que se distinga que es realmente lo que yo estoy haciendo para al Señor. Ahora, como última pregunta, me gustaría hacérselas. ¿Puedo esperar la recompensa de Dios por la decisión que yo tomé? En una ocasión, se me acercó una persona y me dice, pastor, quiero pedirle un favor, ¿sí? Estoy sin trabajo y necesito buscar un trabajo, llevar el alimento a mi familia. Está bien, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y oramos y oramos. Esta persona servía a Dios. Y un día se me acerca y me dice, pastor, para la honra y gloria de mi Cristo ya conseguí trabajo. Y yo me sentí muy gozoso. Pero cuando él me empezó a expresar cuál era el trabajo que tenía, miré que él me dijo, bueno, pero me voy a tener que ausentar los miércoles y los domingos de la iglesia. Cuando yo escuché eso que él me dijo, vino una tristeza en mi corazón, porque yo sé que él necesitaba el trabajo, pero este trabajo que él había conseguido lo iba a apartar completamente de congregarse y de buscar al Señor. Entró a su trabajo y con el tiempo se apartó de la iglesia, se apartó de los caminos del Señor y anda ahora en otros caminos. Realmente la decisión que él tomó se desesperó y no esperó la recompensa de Dios. Si él hubiese esperado, Dios le hubiese contestado y le hubiese mandado ese trabajo que él anhelaba y estuviera hoy en los caminos de Dios. Ese negocio que usted está emprendiendo, ¿lo va a apartar de los caminos de Dios? Ese trabajo que usted está tomando, ¿lo va a alejar de los caminos de Dios? En una ocasión recuerdo, una persona se me acercó, pastor, tengo un testimonio para comentarle. ¿Sí? Bueno, conseguí un trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, estoy trabajando de bartender. Y realmente me dio tristeza cuando me dijo esto. Nosotros necesitamos esperar la bendición de Dios. En cada decisión que tomemos, cuando nos encontramos ante dos ofertas laborales, preguntémosles a Dios, consultemos a Él y les aseguro que Él les va a dirigir por el mejor camino. Aun cuando ese trabajo pareciera que la remuneración económica no es la más grande, Dios le va a dirigir cuál es su mejor decisión. Cuando entré a trabajar a la empresa que estoy trabajando actualmente, me llamaron de la empresa y me llamaron para otra oportunidad de trabajo. Recuerdo que le dije a mi esposa, oremos. Nos pusimos a orar y tomamos el trabajo que actualmente tengo. Iba a ganar el 50% menos de lo que me ofrecían en el otro trabajo. Pero el trabajo que actualmente tengo me está permitiendo cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, viene esa paz, una paz que nos llena de regocijo y sabemos que Dios está en el asunto y que Dios nos está guiando. Quiero invitarle que lea en casa toda la historia del huerto del Getsemaní. Jesús luchaba con Pedro, con Juan y Jacobo que se despertaran, que le acompañaran orando, y ellos pasaron durmiendo y aún tomaron una piedra como almohada y estaban durmiendo. Y quiero leerle ahora lo que dice en Marcos capítulo 14 versículo 41. Dice que Jesús vino por tercera vez donde estaba Pedro y Juan. Ya Jesús había pasado ese momento en el cual le había dicho el Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya en la tercera vez que llega donde Pedro y Juan a despertarlo, les dijo, dormid ya, le dice a Juan, a Pedro y a Jacobo, y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ya se acercaba la turba donde iba
Judas a entregar a Jesucristo. Pero miramos a un Jesús sereno, a un Jesús que a pesar que iba a enfrentar momentos difíciles, sabía que estaba confiado en la voluntad de Dios. Y es que cuando nosotros realmente buscamos la voluntad de Dios sobre nuestra vida, podemos tener esta confianza, que aunque enfrentemos aún a la misma muerte, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y podemos estar tranquilos. De hecho, los expertos dicen que Jesucristo no venció en la cruz del Calvario, sino que venció en el Getsemaní, cuando buscó la voluntad de Dios y estaba seguro que el paso que iba a dar era la voluntad de Dios sobre su vida. Y cuando usted y yo estamos seguros que la decisión que vamos a emprender, que el negocio que vamos a abrir, que la persona con la que nos vamos a casar, que el trabajo al cual vamos a aplicar es la voluntad de Dios, podemos tener esta seguridad que Jesucristo tuvo, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios Todopoderoso. Quiero invitarles que en cada decisión que usted y yo tomemos, busquemos la dirección de Dios. Y entonces vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.